Hay una pregunta que de verdad vale la pena hacerse. ¿Por qué si tenemos montañas y montañas de datos, las políticas públicas no siempre mejoran como quisiéramos? Bueno, pues justo eso vamos a explorar hoy. Este es un análisis preparado por el doctor Miguel Liscano Sánchez sobre un artículo clave de Liliana Valladares. Vamos a desentrañar esa relación tan complicada entre la ciencia, los valores y las decisiones que, al final, nos afectan a todos. Y aquí está, digamos, el corazón del asunto. Se invierten enormes cantidades de dinero y esfuerzo en generar estudios, evaluaciones, datos, pero a la hora de la verdad, parece que existe como un muro invisible entre toda esa información y la política real. Entonces, ¿por qué tanta evidencia no se traduce en una transformación? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Ok, para entender esta desconexión, vamos a seguir una ruta de 5 puntos clave que nos propone Valladares. Empezaremos con el ideal de la evidencia y luego nos meteremos de lleno en las tensiones que, bueno, lo complican todo. Nuestro punto de partida nos lleva a México, en el año 2013 con la reforma educativa. Esta reforma dio vida a una institución que fue fundamental, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que seguro muchos recuerdan como el INE, y su misión la verdad era muy ambiciosa. La idea sonaba increíble, muy atractiva. Vamos a tomar decisiones con base en datos objetivos, no en ocurrencias o en intereses políticos. O sea, una política guiada por la ciencia para mejorar la educación de todo el país. Suena perfecto, ¿no? Pero aquí es justo donde la cosa se empieza a atorar. Y ojo, esto no es algo que solo pasó en México, es un fenómeno que se ve en todo el mundo. Se generan de verdad cantidades enormes de informes, de datos, pero ¿qué pasa? Muy a menudo todo eso termina guardado en un cajón, sin que realmente se use para tomar las decisiones importantes. Ahora, según el análisis de Valladares, el problema va mucho más allá de una simple falta de comunicación. El meollo del asunto está en cómo se concibe el conocimiento. Resulta que no todo el mundo está de acuerdo sobre qué es un hecho y para qué sirve. Aquí viene la primera gran tensión. Y aquí tenemos la primera fractura. Por un lado está la visión que podríamos llamar representacionalista, que cree que los datos son como un espejo perfecto de la realidad, algo puro, objetivo. Y por el otro, la visión transaccionalista que nos dice, a ver, un momento, los datos siempre vienen de un contexto, tienen una historia, por lo tanto no nos dan certezas absolutas, sino que nos muestran posibilidades. Luego tenemos la tensión de la interpretación. Para los racionalistas, un problema público es casi como una ecuación matemática. Si tienes los datos correctos, listo, encuentras la solución. Pero los constructivistas nos dicen que el problema en sí mismo no es objetivo, sino que es una construcción social. Lo que para unos es, por ejemplo, deserción escolar, para otros puede ser exclusión del sistema. Es el mismo dato, pero con dos significados totalmente distintos. Y todo esto nos lleva a cómo se usa realmente la información. A ver, el ideal es el uso que llaman instrumental. Tengo un problema, uso los datos para resolverlo. Simple. Pero la realidad es que lo que suele dominar es el uso político. Usar la evidencia no para resolver algo, sino para justificar una decisión que ya se había tomado de antemano. Bien, ahora dejemos un poco la teoría para entrar de lleno a la arena política, al mundo real. Y aquí, la evidencia no es la estrella del show. Es apenas una voz más en un coro llenísimo de ruido, donde todos compiten por ser escuchados. Este punto es crucial. La evidencia, no importa qué tan sólida sea, siempre está compitiendo. ¿Contra qué? Contra el poder político, contra los presupuestos limitados, contra las leyes que ya existen. Y seamos honestos, muchísimas veces los datos son lo que menos pesa en esa balanza al momento de la decisión final. Esta competencia genera algo que Valladares llama selectividades epistémicas. ¿Qué es esto? Pensemos que es como un filtro. El poder político decide qué tipo de conocimiento es útil o relevante en ese momento y así deja fuera otras evidencias que a lo mejor no encajan con su narrativa, sin importar si son válidas o no. Y esto nos lleva a una conclusión que puede sonar un poco extraña al principio, pero que es fundamental para entender por qué cierta información se vuelve influyente. Y la respuesta no es la que uno esperaría. Generalmente se da por hecho que los datos más rigurosos, los de mejor calidad científica, pues van a ser los más utilizados. Tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? Pero la cruda realidad, como nos muestra Valladares, es que la influencia de un dato no depende tanto de su calidad científica, sino de qué tan relevante es políticamente. Es decir, si un dato encaja perfecto en la historia que un político quiere contar, se usa. Si no encaja, pues se ignora. Así de sencillo y así de complejo. Bueno, entonces, si el modelo actual parece que no funciona del todo bien, ¿qué alternativa hay? Aquí es donde Valladares nos propone un cambio de enfoque bastante radical sobre el propósito de la información en la política. La propuesta es dejar de fingir que los datos son neutrales.
Se trata de reconocer que cualquier decisión pública, al final del día, parte de lo que una sociedad considera importante, de sus valores. La evidencia no es un juez que dicta la sentencia, sino más bien un testigo experto que le da información al jurado, que es la sociedad. En este nuevo modelo, la evidencia deja de ser un arma de los tecnócratas para imponer la solución. Al contrario, se convierte en una herramienta para el diálogo democrático. Es un punto de partida para que la sociedad, en su conjunto, pueda conversar y decidir qué futuro es el que quiere construir. Y este análisis nos deja con una reflexión final muy potente. ¿Cómo podemos lograr que el conocimiento sirva para enriquecer el debate público, para que todos participemos, en lugar de ser solo una herramienta para justificar las decisiones de unos cuantos? La pregunta, desde luego, queda abierta.